Bienvenidos a Terapia Política, un programa de radio en línea enfocado en el acontecer político y dedicado a sanar a nuestra sociedad. Producido por Nicolás Villamoya. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Bienvenidos, muy bienvenidos sean a un episodio más de Terapia Política. Nicolás Villa con ustedes. Hoy no habrá recomendación de marca. Hoy habrá recomendación de acompañamiento a una buena taza de café. El bocadillo, el dulce de guayaba. Recientemente estuve de vuelta en mi país de origen, Colombia, y me topé con el delicioso bocadillo que es el dulce de guayaba para los que son de otros países, el cual viene empacado en hoja de, creo que es plátano, bueno, en un empaque natural. Una delicia verdaderamente, y algo pues muy autóctono, muy de mi país, o uno de mis países, mi país de origen ciertamente. Y tal como lo hice en el episodio anterior, hoy también me enfocaré en el país de origen, y más allá del país de origen me enfocaré en un grupo de futbolistas, los primeros árabes y los primeros africanos en llegar a una semifinal de un mundial, que decidieron jugar contra los países donde nacieron. Interesante. No se pierdan este episodio de Terapia Política. Regresamos después de esta pausa. Permítete el goce de Terapia Política. Bien, regresamos a Terapia Política. ¿Cómo surgió el interés por el episodio de hoy? Bueno, sin duda la selección de Marruecos captó mi atención, y sin duda la de muchas personas alrededor del mundo, porque en este mundial tuvo porque ya está eliminado, varios resultados inesperados. Antes de comenzar el mundial, yo por lo menos asumía que no iba a pasar de la ronda de grupos, y terminó llegando a semifinales. Bien, loable, un equipo africano y un equipo árabe en un mundial, en el primer mundial en un país árabe, si bien asiático como lo es Qatar, con todo lo que eso conlleva, ¿no? También un país, me refiero a Marruecos, musulmán, como también lo es Qatar, ¿no? Entonces, que un país árabe y musulmán y africano llegue a la semifinal me pareció algo, por lo menos para ese grupo poblacional de la humanidad, me pareció interesante. Me pareció mucho más interesante aún el tema del origen de varios jugadores marroquíes, o por lo menos que juegan en la selección de Marruecos, que tienen nacionalidad marroquí y que nacieron en Europa. Tengo entendido que son 18. La cifra no importa. Para mí importa el hecho de que tantos jugadores hayan decidido jugar para el país de sus ancestros, muchos de ellos inclusive rechazando el país donde nacieron. Esto me pareció muy curioso, porque los países donde nacieron son países de Europa, son países hasta cierto punto garantistas, son países donde han triunfado, donde tienen fanaticadas, y aún así son países a los cuales de alguna u otra manera decidieron darle la espalda al irse a jugar por otra selección, si bien tienen una conexión obviamente con Marruecos a través de sus ancestros. Me pareció altamente curioso. Ahora bien, no del todo nuevo. Yo viví y estudié en Holanda, y recuerdo muy bien, me impactó mucho un compañero precisamente del equipo de fútbol de mi universidad, que detestaba a Holanda, y mientras íbamos en un carro lleno de universitarios
para mí todos holandeses. Claro, había un holandés con pelo oscuro y piel quizá un poco más oscura que la de los otros holandeses, cuyo origen era armenio, quien abiertamente detestaba Holanda y que me decía que yo como colombiano sí podía sentirme orgulloso de mi país porque tenía montañas y no era tan plano y aburrido como la horrible Holanda. Y cuando solo por llevarle la contraria le dije que me sentía más estadounidense que colombiano, me dijo, claro, Estados Unidos es un país maravilloso que recibe a todo el mundo y donde se puede ser americano porque esa es su misión, ¿no? Recibir a la gente y que se vuelvan americanos, no como este detestable Holanda, ¿cierto? Decía él. Y lo curioso es que todos los que íbamos en ese carro, en ese auto, éramos estudiantes de maestría. Éramos, yo era becado y los holandeses, porque repito, todos eran holandeses, solo que uno tenía papás armenios, refugiados, habían tenido los holandeses garantías plenas por parte del Estado y las seguían teniendo para desarrollarse. Y me pareció tan curioso que este ser humano subsidiado, compañero, subsidiado por el Estado con todas las oportunidades que no le había brindado su país de origen, no estoy seguro de si había nacido él en Armenia o en Holanda, pero en todo caso sí que sentía odio por ese país. Un país al que yo quiero bastante y con el cual estoy muy agradecido y siempre lo estaré, porque me brindó oportunidades de desarrollo profesional, porque me recibió muy bien, porque me acogió muy bien. Entonces, pues la verdad que yo no tengo sino palabras buenas para Holanda, pero me pareció muy curioso ver a este holandés que detestaba su país. Y claro, no soy bobo, he sido inmigrante, he visto cómo los países atacan a sus propios ciudadanos cuando son minorías o cuando son distintos. He visto cómo las minorías son los chivos expiatorios o las clases oprimidas de sistemas económicos injustos, etcétera, etcétera. Entiendo la reivindicación del sur global a través de Marruecos. Entendiendo todo eso, no deja de parecerme curiosa esta posición de unos europeos que, en todo caso, odian la tierra que los vio nacer. Segunda pausa en Terapia Política. Terapia Política, sanando a la sociedad. Regresamos de nuestra pausa en Terapia Política. Bueno, ¿cómo explicar estos europeos que odian el país donde nacieron y que resuenan con esos marroquíes en el mundial, que son europeos jugando contra los países de Europa? Bueno, el mejor análisis que pude encontrar, el más interesante, lo encontré en un periódico o portal internet indio. Quiero dar el nombre del periodista, se llama Ayaz Ashraf, quien entrevistó a un profesor de la Universidad Libre de Ámsterdam sobre este caso, profesor Krul. Y me pareció interesante porque el profesor Krul, como alguien que estudia nacionalidades, identidades y nacionalismos, nacionalidades también, se enfoca en este caso en específico y en un jugador en específico de esa selección tan exitosa de Marruecos, Ziyech, que nació en Holanda, jugó en el Ajax de Ámsterdam y que realmente, dice Krul, trasciende muchas identidades y nacionalismos. Al equipo Ziyech es una suerte de, una figura pública muy reconocida y muy amada en Ámsterdam porque jugó varias temporadas en el Ajax de Ámsterdam, el club más popular de allá y quizá más popular de toda Holanda, así que tiene un gran número de seguidores. Y
a pesar de que ha recibido, digámoslo así, de alguna manera mucho amor en su ciudad natal, no decidió jugar para Holanda. Ahora, bueno, Países Bajos es el nombre adecuado en este momento. Holanda es una región de Países Bajos, bueno, eso es todo un tema. Como internacionalista prefiero hacer la precisión. En el mundo hispanoparlante y bueno, y en otros idiomas, los Países Bajos se conocen como Holanda, que solo es una región, porque los neerlandeses que hicieron cosas con repercusiones globales, buenas como malas, incluyendo la trata de esclavos, provenían de esa región llamada Holanda. Pero repito, es solo una región dentro del reino de los Países Bajos. Pequeño paréntesis. Entonces, Ziyech, como neerlandés que es y como nativo de Ámsterdam y como gran jugador del club de Ámsterdam llamado Ajax, tiene muchos seguidores y ha recibido mucho cariño de la gente de Ámsterdam. Y aún así decidió jugar para Marruecos. Ahora, el profesor Krul dice que esto tiene que ver no solo con factores, digamos, de nacionalismo, sino también por, digamos, cuentas que se hacen, cuentas que hacen los futbolistas frente a las posibilidades de participar en X o Y selección. Digamos que hay varios factores. Cualquier jugador que llegue a jugar en un mundial se valoriza muchísimo, entonces muchas veces es más bien un cálculo económico que un tema de nacionalismo, y aún así todos sabemos que la Copa del Mundo y el fútbol de la FIFA es mucho más que un equipo contra otro o un club contra otro, sino que hay un tema de nacionalismo, ¿no?, muy apegado al tema deportivo o digamos paralelo al tema deportivo, ¿no? Claro que para muchos países su dignidad nacional y su amor nacional, etcétera, y los sentimientos de nacionalismo están ahí en la cancha cuando se enfrentan a otras selecciones. No sería nada nuevo, y por eso digo yo, no deja de ser curioso. Ahora, para el profesor Krul, que también admite, como, bueno, lo admite y lo sabemos todos, y los que no lo saben les cuento, hay una gran discriminación, o más bien muchos descendientes de marroquíes, turcos, etcétera, dicen sentirse muy discriminados en Holanda y en otros países de Europa, más aún por los partidos de extrema derecha, ¿no? Más allá de esa realidad social, pues no deja de ser curioso, para mí por lo menos, que alguien se vista en los colores de otra selección y salga a jugar contra la realidad, ¿no?, contra su realidad creciendo. O si es así, pues entonces debe haber sido una realidad muy fuerte, porque yo he llegado a menospreciar a mi país de origen y a mi país de adopción, Estados Unidos. Ambos los he menospreciado mucho por cosas que no comparto, o porque a veces me ha sido doloroso vivir en esos lugares. Así que de alguna manera me relaciono, pero igual me cuesta entenderlo. Y terapéuticamente, ya entrando en el tema terapéutico, no siento sano el rechazo al país que me vio nacer o al país que me vio crecer. Y aquí me devuelvo a este compañero, porque, bueno, realmente no sé, esos 18 jugadores marroquíes por adopción, digamos, que los llevó a no vestir las camisetas de sus selecciones nativas. Inclusive quizá no todos tuvieron la oportunidad y simplemente querían jugar un mundial, qué sé yo. Pero volviendo a este compañero, siento yo que esa rabia que él sentía era una rabia heredada y que siento que no le correspondía tanto a él. Es más, hoy en día me imagino que tiene los medios para vivir en otro lugar, no sé si lo haga. Hablo de mi compañero. Sí sé que terapéuticamente es difícil que haya prosperidad, que haya abundancia, si no tenemos una buena relación con el lugar que nos vio nacer, que también es nuestra madre. Más sobre eso en el capítulo inmediatamente anterior de Terapia Política. Como último dato, quiero decir y contarles que más allá de todas estas consideraciones, Ziyech compró una
casa, una mansión evaluada en 4.4 millones de euros. Adivinen en dónde, en Ámsterdam, en el país que lo vio nacer. Así que, bueno, no quiero decir y hablar tanto sin enfocarme en el mensaje final de todas estas deliberaciones, y ese mensaje es la invitación a sanar la relación con nuestros países de origen, con la tierra que nos vio nacer. Y entiendo las consideraciones políticas, las consideraciones de justicia inclusive, ¿no? Y aquí me remito o me transporto o nos transportamos todos pues a Estados Unidos, donde los atletas afroamericanos, los negros, como prefieran, y como prefieran ellos sobre todo, más de una vez han hecho quedar el nombre de Estados Unidos muy en alto, en los primeros lugares y en los podios, a pesar de ser tratados como ciudadanos de segunda clase, como una casta inferior, o sea, quizá de tercera o de cuarta clase, ¿no? Como la casta inferior de Estados Unidos, según una autora que también discutí en algún episodio acá. Opción distinta, opción de menos conflicto, sin duda, y quizá otra manera de ver o de pedir que papá o mamá nos vean, ¿no? Siendo muy buenos en lo que hacemos o los mejores. Y a eso creo que podemos irnos y quizá esa sea otra explicación de qué está sucediendo acá. Acá con los marroquíes, quizá ir y jugar en contra del país que me vio nacer, entrar en conflicto y de alguna manera rebelarme, también es una forma de decirle a esos países: hey, mira lo que has hecho con tus hijos, que te odian tanto, que están preparados para jugar en tu contra. Dos enfoques distintos, el estadounidense y el europeo. No sé si alguno resuelva los temas. Siento que no. Siento que no sé cuál sería la actitud sana cuando se hace parte de un grupo oprimido o excluido y se quiere obtener reconocimiento de otro grupo opresor o de un sistema opresor. No lo sé, y lo único que se me ocurre es darle luz al tema y proponer sanación para oprimidos y para opresores, porque todos la necesitamos. Agradezco la música de Juan Felipe Acuña, agradezco la voz de Denise y agradezco los tips y el tutorial de Carlos Acosta para generar la imagen de este episodio. Nos seguiremos escuchando acá en Terapia Política. Hasta la próxima.